Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo se reconoce contablemente el contrato de permuta o intercambio? Bueno, el contrato de permuta o intercambio, voy a hacer aquí un Excel, yo se los dejo ahí en las diapositivas en línea, recuerden que las diapositivas las puedes descargar de Global Contable, ahí en la sección que dice consultorio. No, y también se los dejo pegados debajo de este video, porque cada pregunta de esta se resuelve como un video independiente. Entonces, los contratos de permuta o intercambio de activos, ¿cómo se reconoce? Entonces, si la permuta no es comercial, es decir, si el activo recibido es parecido o es similar en valores futuros, ¿sí? Es decir, calendario de flujos futuros al entregado, no hay ganancia ni pérdida. Entonces te tienes que ir a leer la NIC 16, párrafo 24, o la NIPYMES en la sección 17. NIPYMES sección 17. Entonces un ejemplo sencillo sería, se cambia un vehículo por otro, se cambia un vehículo por más o menos, por un bulldozer, por una retroexcavadora. Más o menos del mismo valor. Entonces, yo lo que hago es que digo cuenta, concepto, débitos y créditos. Lo voy a poner más grande para efectos de la grabación del video. Entonces, eso es un intercambio. Un intercambio o permuta quiere decir, el contrato de permuta quiere decir que, en ese caso, el valor de lo recibido, el valor de lo recibido es el mismo valor de lo entregado, ¿sí? En ese caso, ¿por qué? Porque la permuta no es comercial. Entonces yo simplemente le doy de baja a mi vehículo, digamos que yo tengo en la cuenta 1540 vehículos, le doy de baja a ese vehículo, digamos, yo en mi contabilidad lo tengo por 100 millones, y le doy de baja contra una 1592 depreciación acumulada, vamos a suponer que mi depreciación acumulada va en 80, entonces yo tengo que la diferencia es un valor en libros de 20. Entonces, la retroexcavadora que está en una 154001, que es la retroexcavadora, valdrá 20. Valdrá 20, es decir, que en ese caso yo no necesito reconocer el valor razonable de lo recibido. ¿Está claro? Pero, ojo, pero, si cambio el mismo vehículo por un terreno de 500 millones, ¿sí? Esta permuta es comercial. La NIC 24, ¿por qué? Porque los flujos futuros son distintos. ¿Cómo así que los flujos futuros difieren? Difieren quiere decir que no yo gano más usando el terreno que el vehículo. Entonces, en ese caso, lo que usted tendría que hacer es lo que está viendo en pantalla. Usted va a reconocer en la cuenta que corresponda, vas a reconocer el terreno, y el terreno lo tienes que reconocer por el valor de entrada, y por lo tanto habrá una ganancia por la permuta. Y esa ganancia será la diferencia entre el uno y el otro. Entonces, por ejemplo, aquí yo tendría que reconocer que aquí me da 580 millones de ganancia. 480 millones de ganancia. En palabras, o para resumir para el que nos hace la pregunta, para el usuario que nos hace la pregunta, nos dice, ¿cómo se reconoce un intercambio o permuta? Entonces la respuesta es, si la permuta no es comercial, ¿qué significa que no sea comercial? Quiere decir que el calendario de flujos futuros es más o menos lo mismo el del vehículo al de la retroexcavadora. No reconoce ganancia ni pérdida. Pero si el intercambio, porque ojo, entre grupos económicos pasa bastante este tipo de transacciones. Si el intercambio es comercial,
quiere decir que los flujos futuros difieren entre lo que yo entrego y lo que recibo. Yo debo reconocer una ganancia en la permuta. Entonces la respuesta es a nuestro usuario que nos dice, ¿cómo se reconoce contablemente el contrato de permuta o intercambio? La respuesta puntual es, si, según la NIC 16, párrafos 23 y 24, y según la NIC Pymes, por ahí en el párrafo 17, en la sección 17, me dice, si la permuta no es comercial, es decir, si lo que usted entrega vale más o menos lo mismo de lo que recibe, no reconozca ni ganancias ni pérdidas. Pero si yo cambio entre matrices y subordinadas, por ejemplo, un vehículo viejo por un terreno, debo reconocer una ganancia, que es lo que usted está viendo en pantalla, para que quede claro. Esto se los dejo en la diapositiva que queda ahí en la parte inferior del video, o también en globalcontable.com lo encuentras, para que te quede claro que cuando yo hago una permuta debo reconocer contable y fiscalmente una ganancia. Ahora bien, que de pronto esto no coincide con el Código de Comercio. Claro, porque en Colombia nos fuimos a NIF y no cambiamos el Código de Comercio. Entonces, una de las cosas que se ha estado proponiendo es que se haga lo mismo que se hizo en España, que se cambió el Código de Comercio. Para yo poder ir a NIF, primero se había haber cambiado el Código de Comercio, porque el Código de Comercio presenta unas contradicciones frente a NIF. En España, por ejemplo, antes de irse a NIF, se creó un libro blanco para cambiar el Código de Comercio. En Colombia no. En Colombia el afán comercial, fuimos a NIF sin cambiar el Código de Comercio. Y hay muchas cosas que se contradicen. Por ejemplo, esto que estamos viendo, según el Código de Comercio, no debería haber ni ganancia ni pérdida en este tipo de permutas. Ahora, debemos distinguir una permuta civil de una permuta comercial. Las permutas civiles, digamos que no generarían esa ganancia o pérdida. Las permutas comerciales sí deberían generar una ganancia o pérdida. Infortunadamente, el Código de Comercio de Colombia dice que las permutas comerciales no generan ni ganancia ni pérdida porque dicen que el bien entregado se mide por el valor razonable, que el bien recibido se reconoce por el valor de lo entregado. O sea, note que en la pantalla, la voy a poner aquí más grande, el valor, el intercambio que yo hice o permuta fue que cambié un vehículo por un terreno, pero el vehículo valía apenas 20 millones en libros, mientras que el terreno vale 500. Entonces yo debo reconocer una ganancia. Yo no podría reconocer, o sea, como está el Código de Comercio actual, yo tendría que reconocer el terreno únicamente por 20 y aquí tendría que reconocer 20, cosa que sería un absurdo. Tendría que reconocer aquí 0 de ganancia. ¿Sí? Miren la diferencia. No puede ser así. Según la norma internacional, yo sí debo reconocer el valor de lo recibido y debo reconocer una ganancia. Esa es la diferencia entre lo que está en la norma internacional y lo que está en el Código de Comercio. ¿Qué implica eso? Que es urgente que cambiemos el Código de Comercio, porque en Colombia nos fuimos a NIF y no modificamos el Código de Comercio primero, como lo hicieron en España. Esa es la respuesta a la pregunta de nuestro usuario, y es cómo se reconoce un contrato de permuta o intercambio. Entonces la respuesta para puntualizar y finalizar es, si el valor de lo que yo entrego es similar a lo que recibo, no hay ni ganancia ni pérdida. Pero si lo que yo entrego vale menos de lo que recibo, debería haber una ganancia. O al revés, si lo que yo entrego vale muchísimo y recibo algo que no vale casi, debería reconocer una pérdida, por el valor razonable del bien recibido. Es decir, que aquí el terreno, este es el valor razonable del bien recibido. 500. Y lo mismo pasaría si fuera al revés. Puede ser que a mí me digan aquí, y el que recibe el vehículo debería reconocer lo siguiente. Según el ejercicio que estamos haciendo, debería reconocer el vehículo al débito por 20. Habría que ver el valor razonable. Vamos a suponer que no lo recibe por el valor en libro, lo recibe por el valor razonable. Puede ser que el valor razonable de ese vehículo sea de solo 10. El que recibe el vehículo lo lleva por su valor razonable. Entonces voy a suponer que el valor razonable de este vehículo es, no sé, 15 millones, para que no nos demos tan fuerte. Y el que lo recibe debería reconocer lo siguiente. Debería reconocer la cuenta 1504, terrenos al crédito, 500, y reconocer aquí una pérdida por permuta. Estoy hablando aquí del que recibió el vehículo. Debería reconocer una pérdida de 485. Entonces, repito, el que entrega el vehículo y recibe el terreno ganó.
¿Cuánto ganó? Se ganó, entregó un vehículo ganó mucha plata, ganó, ya le voy a decir, ganó 480 millones de pesos, dijimos, ¿sí? 480 millones de pesos. Y el que lo entregó, el que entregó el terreno, perdió. Entonces, así es como se reconoce una permuta. Búsquelo ahí en Google, contabilidad de permutas de activos, y encontrará seguramente este video y otros que le explican en detalle el asunto.